Capítulo 25. Una nueva esperanza. Y así, la Kestrel Nova abandonó las áridas arenas de Tatooine y se adentró al vacío del espacio exterior. En la cabina de mando, se encontraba Ícaro, sentado sobre el asiento del capitán, planeando su próximo movimiento. Por otro lado, con excepción de Dum y los droids B1, quienes estaban en la cabina de mando pilotando la nave, el resto se encontraba en la bodega de carga, listos para probar su nueva adquisición. Desviando energía. Calibrando módulos. Intensidad del plasma. Estable. Muy bien. Encendiendo escudos de plasmas en 3, 2, 1. Y tras presionar un botón, la bella luz azul creó una barrera rectangular sobre el fuselaje del interior de la bodega. Las compuertas permanecían cerradas, y era hora de probar si su inversión dio resultado. Hora de la verdad. El Lurmen se acercó a una terminal, y tras presionar un botón, las compuertas de la bodega de carga comenzaron a abrirse lentamente, mostrando la belleza del espacio exterior. Cientos de miles de estrellas contrastaban majestuosamente con el negro del vacío, y el ahora distante planeta arenoso de Tatooine que se alejaba a la distancia. Ante tal vista, habían algunos de los presentes que no podían contener su emoción. La pequeña Toba contemplaba el panorama de una forma que nunca antes había visto, y los dos cazas buitre comenzaron a producir pitidos de alegría. ¿Quieren dar una vuelta? Les preguntó complaciente a los buitre. Sin pensarlo dos veces, los droids buitre dieron un pequeño brinco y se retractaron a su forma de vuelo en el interior de la bodega de carga, y en menos de un parpadeo, activaron sus propulsores al máximo y volaron a gran velocidad a través del escudo de energía que parecía cumplir con su función a la perfección. Nadie podía culparlos, los droids no habían volado desde su estancia en Agamar desde hace varias rotaciones. Para aquellos que fueron creados para conquistar los cielos, el interior de la bodega de carga era como una jaula para pájaros. ¡Woe! Gritó emocionada al ver las estelas danzantes que dejaban los cazas. Dime, ¿yo poder volar algún día? Seguro. Con la práctica suficiente, de seguro serás una gran piloto. La niña no podía contener su emoción. Mientras tanto, ¿por qué no terminas tus lecciones de lenguaje común y después aprendes binario? Sí. Eso hacer. Vamos, Fifi. Pronto poder entender lo que tú decir. Niños. Dijo algo complaciente consigo mismo, luego, tomó el comunicador. Ícaro. Las pruebas del escudo fueron un éxito. Quedan algunos retoques por dar, pero nada que no me pueda encargar. Excelente. Que los buitre regresen en 6 minutos. Enterado. ¿Ya sabes nuestro próximo destino? Afirmativo. Iremos al planeta Wall. Muy bien. Después me das los detalles. Por ahora terminaré de calibrar el escudo. Tras pasar el tiempo acordado, los cazas buitre regresaron al interior de la bodega de carga de la Kestrel Nova y Wauto cerró las compuertas para poder dar un salto al hiperespacio de forma segura. El Lurmen abandonó el lugar, dejando a los droids platicando entre ellos sobre lo emocionante que era volver a surcar el vacío del espacio. Todo listo. Muy bien. Unidad Doom del salto. Entendido. Y tras presionar unos botones, la nave entró al hiperespacio en un viaje que duraría aproximadamente unas 30 horas. ¿Y este planeta? ¿Wori? ¿Qué es? Nunca oí hablar de él. Wori es un planeta rocoso. Sede de las industrias revolucionarias Wori, y lugar donde se construyó un importante astillero para la armada separatista. ¿Entonces planeas conseguir una nueva nave? ¿Una de combate tal vez? Eso es poco posible. Los astilleros fueron destruidos por una invasión de la República durante las guerras clon. ¿Y por qué vamos a ese lugar? Desearía poder ir a planetas donde podríamos conseguir más apoyo como Geonosis o Mustafar, pero los antiguos mundos separatistas ahora están bajo el dominio del Imperio Galáctico. Pero al parecer, este planeta fue olvidado tras la guerra. Con algo de suerte, podríamos encontrar algo que nos sea de utilidad, aunque desconozco el estado actual del planeta o sus habitantes. Si el planeta está tan alejado del borde medio, seguro podremos montar una base temporal. ¿Sabes? Si de verdad queremos derrocar al Imperio, necesitamos un lugar para ocultarnos. No es mala idea, Waichu. No es mala idea. Decía mientras apoyaba su mano sobre su mentón, considerando seriamente la propuesta del Lurmen. El resto del viaje fue bastante tranquilo. Ícaro permaneció sentado sobre el asiento del capitán, computando planes para futuro, e intentando analizar los posibles modos de operar en dependencia de los problemas que se podrían encontrar en Wori. Un planeta que una vez fue tan rico en recursos, no debía pasar desapercibido a ojos de muchos.
Si bien el Imperio no tenía ningún interés en un planeta devastado por la guerra, los grupos criminales seguro verían una posibilidad en los restos de los astilleros separatistas. Los carroñeros eran otro posible problema, así como una posible población civil militarizada que resguardaba el planeta. O en el peor de los casos, encontraría un planeta completamente vacío y asolado por la guerra, lo cual no les daría más opción que simplemente buscar otro objetivo. Toba pasó el tiempo estudiando los diferentes lenguajes y jugando con su droideca, la cual consideraba como su mejor amiga después de estar tanto tiempo juntos. Si bien la unidad B2, Titán, no se despegaba de su lado por órdenes de Ícaro, su programación fría y serena le impedía poder acercarse a la pequeña niña sin causarle cierta incomodidad. Aún así, estaría dispuesto a sacrificar cada tornillo de su cuerpo por garantizar su seguridad. Y como era costumbre, Guapto pasaba el tiempo en la bodega de carga con el resto de los droids. Tanto tiempo en ese lugar había desarrollado una extraña relación entre Lurmen y los diferentes automecánicos, al punto de tratarlos como sus iguales. El Lurmen conocía el lenguaje binario, así que comunicarse entre ellos no era un problema, y descubrió que cada droide tenía una personalidad programada diferentes a las del resto. Tal vez el pasar del tiempo hizo que los droids desarrollasen hábitos dependiendo del medio en el que se encontraban, o simplemente fue un efecto secundario de la reprogramación que Ícaro hizo en ellos. Cualquiera fuera el caso, tanto el Lurmen como la pequeña Nelvana rara vez se sentían solos a pesar de ser los dos únicos orgánicos de la nave. 2 minutos para salir del hiperespacio. Enterado. Bacto, ven a la cabina de mando. Dijo a través del comunicador. A los pocos segundos el Lurmen se presentó en la cabina, cubierto de aceite como era costumbre, pero con una gran sonrisa en su rostro. ¿Ocurre algo? Le preguntó al verlo tan altanero. No. Solo estaba trabajando en un proyecto. No me hagas caso. ¿Y bien? ¿Cómo haremos para explorar el planeta? Primero haremos un escáner e intentaremos encontrar señales de civilización. De eso depende cómo operaremos. Pero en cualquier caso, deberás ir con nosotros. Necesitamos que si encontramos algo, puedas identificar si puede resultarnos de utilidad o no. Así que lávate un poco y prepárate para una exploración de al menos 48 horas. Roger. Dijo cuadrándose en pose militar y burlándose un poco de la programación de los droids. Oye. Se quejó ante la broma. La Kestrel Nova salió del hiperespacio, mostrando un extraño planeta de color marrón que no parecía estar protegido por ninguna nave imperial. No había que estar sobre la superficie para poder ver las condiciones deplorables del planeta. El suelo rocoso mostraba grandes manchas de coloración ceniza, seguro restos de un campo de batalla que nunca pudo recuperarse, así como una densa capa de contaminación que permanecía en el interior de la atmósfera de Wuori. Señor. El escáner muestra muy pocas señales de vida sobre la superficie del planeta. La mayoría está agrupada en los sectores 11 y 26. Entendido. Eso está cerca de los restos de los antiguos astilleros. Seguro piratas o chatarreros. Unidad TUM, descienda hasta el sector 18. No queremos llamar la atención. Roger. La Kestrel Nova atravesó la densa capa de nubes marrones que rodeaban el planeta. Nubes de polución que nunca fueron tratadas. Ícaro se preguntaba quiénes podían vivir en un ambiente tan contaminado, pero lo que más le preocupaba era la propia seguridad de Guapto, quien eventualmente debería salir de la nave para brindar sus conocimientos de mecánico. Finalmente, la Kestrel Nova aterrizó en una explanada rocosa, cerca de un sistema montañoso, alejado varios kilómetros de los puntos donde se concentraban las formas de vida. Unidad Alfa. Dirígete al sector 11 y averigua todo lo que puedas de los que allí se encuentran. Unidad Delta, al sector 26. Haced un reconocimiento y regresad en 18 horas. Evitad cualquier enfrentamiento. No queremos llamar la atención de nadie. Roger. La rampa de la Kestrel Nova se abrió por unos segundos para permitir a los dos droids comando abandonar la nave y desaparecer en la espesa cortina de polución que apenas permitía ver a 100 metros a la redonda. Una vez los droids descendieron, la rampa volvió a cerrarse para evitar que la contaminación ingresara en la nave. Señor. Tenemos conexión estable con las unidades comando. La señal se mantendrá estable en un radio de 200 kilómetros a la redonda. Manténganme informado del estado de las operaciones de reconocimiento. Y no aparte la vista del escáner. Es posible que con tanta contaminación los sensores no funcionen al 100% y no queremos visitas inesperadas. Entendido. Entonces el superdroide táctico se retiró a la bodega de carga, donde Guapto estaba preparando las cosas para la excursión. Todo listo.
Solo necesito restablecer a las droidecas. Muy bien. ¿Tenemos carbón en las reservas? ¿Carbón? Tenemos varias pastillas para filtros de agua de emergencia. ¿Qué tienes en mente? Los análisis muestran que la superficie del planeta tiene niveles demasiado elevados de contaminación. Según mis cálculos, aspirar una gran cantidad de ese aire podría ser mortal. Por eso es necesario que fabriques una máscara improvisada para que puedas venir con nosotros. Pero no tengo idea de cómo fabricar una máscara con filtro. Aquí tienes los planos. Le dio un datapad. Creo que con los materiales que tenemos podrás hacer una. Muy bien. Echaré un vistazo a ver qué puedo hacer. Pasaron las horas en el interior de la Kestrel Nova sin muchas novedades. La señal de los droids comando se mantenían estables, y a la hora acordada, tanto Alpha como Delta regresaron a la nave cubiertos por una densa capa de polución que cubría sus placas exteriores. Reporte. El sector 26 es un antiguo campamento minero. Ahora mismo parece ser un centro de recolección. Registré unas 40 formas de vida en la superficie. Solo la mitad portaban armas. Todos portaban máscaras de protección. Deben de ser chatarreros. No es un problema serio, pero nos tendremos que encargar de ellos eventualmente. El sector 11 es una fragata estelar clase munificente abandonada. En eso, el droide comando usó un holoproyector para mostrarle a los presentes los detalles del lugar. Unas 50 formas de vida en el exterior. Se desconoce el número de formas de vida del interior. Todos portaban máscaras y están fuertemente armados. El droide comando se acercó lentamente y observó la proyección con mucho cuidado. Las siluetas no se mostraban completamente, pero tenía la idea de que las había visto en algún lado. En eso, entró Wakto a la cabina de mando. Eso es lo que creo que es. Dijo al ver la proyección. Sí. Una base de bandidos o contrabandistas. De seguro será un problema. No. No me refiero a eso. Me refiero a la nave. ¿Qué ocurre con la fragata? Preguntó extrañado. Podemos repararla. Sentenció, tomando a todos por sorpresa.